Los caballeros de Remdragon están aquí. Ellos están aquí. El señor ha vuelto. El soldado que manejaba la torre gritó con palpable alivio ante la llegada de estos hombres capaces de cambiar el campo de batalla. Y fue como si su entrada significara una presencia ominosa, ya que de repente todo se volvió inquietantemente silencioso. Los sonidos de la lucha y los ensordecedores estruendos de espadas se detuvieron, como si nunca hubiera estado allí. Todos los protectores de Anatol levantaron la cabeza, expectantes y alegres, como un girasol hacia el sol brillante mientras los intrusos miraban hacia atrás alarmados y conmocionados. Allí, desde lo alto de las verdes colinas, solo el sonido de los cascos contra la tierra retumbó en sus oídos mientras los caballeros con armaduras plateadas se dirigían al castillo. Y cuando el rostro que dirigía a los caballeros se acercó a la vista, toda la tensión en el cuerpo de Maxi que tensaba sus nervios desapareció de inmediato. Él estaba de vuelta. Sin embargo, este regreso estuvo lejos de su primer encuentro, marcó un sentimiento diferente dentro de ella. Supongo que algunos invitados vinieron mientras no estábamos, dijo Riftan mirando a los caballeros vestidos de negro desde su majestuoso corcel cuando llegó cerca de la batalla que había cesado. El viento soplaba en su cabello, mechones de mechones oscuros bailaban alrededor de sus ojos que se habían afilados como una bestia a punto de devorar a aquellos que se interpusieran en su camino. Cuando comenzó un silencio incómodo, preguntó, ¿cómo se llaman los invitados que no están invitados? Luego levantó la mano y los caballeros detrás de él rodearon lentamente a los enemigos en un círculo. Uno dijo, estos son unos intrusos, señor. Más como ladrones, escupió otro. ¿Se atreven a venir a mis tierras y hacer un lío? Entonces permítanme escribir, alabado sea el ignorante y el valiente que no atesoraron sus vidas, en sus lápidas para ustedes, les dijo Riftan. Sus palabras solo fueron pronunciadas en voz baja, pero el viento se las llevó a sus destinatarios provocándoles escalofríos en la columna vertebral. El sonido de una espada siendo desenvainada lentamente, como si se estuviera tomando su tiempo, hizo que el hombre que se había anunciado a sí mismo como Rob Medhurst se le pusiera pálida la cara. Rápidamente bajó su espada en un esfuerzo por disipar la confrontación y gritó. Yo soy Lord Rob Medhurst, un noble de Kaisa en Livadón. ¿Noble? Pronunció Riftan irritado. Él se detuvo y levantó una de sus cejas oscuras. Al ver la reacción de Riftan, Rob pudo recuperar parte de su confianza y levantó la barbilla, afirmando desafiante dijo, sí señor, estos hombres, comenzó a señalar a Ruth y los caballeros, han cometido una falta de respeto al cuestionar mi identidad y negarme la entrada. Una pequeña pelea ocurrió durante el proceso. Eso es todo al respecto, una pequeña pelea dices. La respuesta de Riftan llegó en un tono sombrío mientras su mirada pasaba sin prisa por encima de los guardias heridos en el suelo hacia las puertas que alguna vez protegieron su propiedad ahora en ruinas. Riftan sonrió, apretando los dientes como un lobo feroz mientras movía lentamente su corcel hacia Rob Medhurst. Los caballeros se apartaron constantemente para abrir paso a su líder, aunque estaba entrando en el dominio de los enemigos, no había ni una pizca de vacilación ni cautela en el rostro de Riftan. Mientras desvainaba su espada, el rostro de Rob se volvió notablemente duro y rápidamente comenzó a hablar. Me disculparé por no controlar mi ira y mi reacción exagerada. Así que, dejemos esto. Tú tampoco querrías empeorar la situación, por lo tanto, no pudo terminar de hablar después de sentir la cuchilla de Riftan en su cuello. Supongo que esto significa guerra. Dijo Riftan con una voz tranquila que barrió con frialdad a través de ellos. Continuó sus palabras tan pausadamente y serenamente que parecían monótonas a sus oídos. Trajiste soldados y atacaste la puerta del castillo, esta es una declaración de guerra obvia. A cambio, te cortaré el cuello, y después de cortarte el cuello, correré a tu tierra, derribaré las murallas de la ciudad y convertiré todo lo que vea en un caos. Rob Midas sintió el corazón en la garganta y con notable nerviosismo le dijo, estás insinuando que vas a romper el acuerdo de paz entre los 7 países. Si haces eso, el rey de Livadon no te concederá el perdón, pero Riftan le respondió que tan pronto como rompió las puertas de su castillo, ya no estaban protegidos por el acuerdo. Ante la declaración casual de venganza, Rob con el rostro completamente horrorizado gritó hay cientos de caballeros en Kaisa que le han jurado lealtad. Si le matan, será una guerra. Pero a Riftan no le importó sus amenazas. Él alzó su espada y a punto de cortarle le dijo que eso le llenaba de emoción, estaría esperándolos.
pero antes de que pudiera cortarle a alguien lo llamó, haciendo que se detuviera. En la creciente tempestad, Ruth inmediatamente se dirigió hacia el lado de Riftan, quien ya tenía su espada en el aire. Al ver al mago acercarse a él, la mirada seca de Riftan se inclinó hacia él en cuestión. Ruth jadeando le dijo, si realmente es un noble de Livadon, no puedes matarlo aquí. Una vez que lo detengamos, podemos negociar con Livadon y venderlo. ¿Estás discutiendo con mi decisión? Riftan respondió, clavando sus ojos en Ruth. Ruth se mantuvo firme, mirándolo con determinación, le dijo, la guerra no trae más que pérdidas. Es mejor simplemente seguir los procedimientos y obtener alguna compensación a cambio. Me niego. Riftan escupió con frialdad mientras volvía a apuntar su espada a Robb, podemos irrumpir en su tierra y tomar todo, ¿a quién le importan los procedimientos prolongados? Era un tono despiadado que transmitía que no pensaba en los caballeros de 30 brazos que tenían delante ahora ni en los cientos de caballeros estacionados en Caiza. Uno de sus hombres afirmó que si su señor se ocupaba de eso, entonces los chicos de Caiza no podrían hacer mucho. Ruth dejó escapar un pequeño suspiro, y le respondió si haces eso, causará fricciones con Livadon y apuntando con su mano terminó de decir que entonces contaminaría los ojos de su señora. Por favor mostrara un poco su espíritu caballeresco. Un ceño fruncido atravesó el rostro tranquilo de Riftan que había estado prometiendo la guerra hace un momento. Cuando miró hacia atrás, tratando de averiguar a qué se refería el mago, sus ojos se abrieron de par en par al ver a Maxi antiestética sentada en el suelo, escondida en la parte de atrás con la ayuda de algunos guardias. Inmediatamente rechinó sus dientes, y con una mirada que gritaba asesinato sangriento, incomparable con su furia de antes, apareció en su rostro inmóvil. Miró ferozmente a Ruth y gruñó, ¿por qué diablos está mi esposa en un lugar como este? No es natural que cuando surge un problema en el territorio, ¿es responsabilidad de la señora cuidarlo en ausencia del señor? Ruth se mantuvo perfectamente tranquilo a pesar del aura feroz que hizo que incluso los caballeros que lo rodeaban se congelaran. Riftan apretó su espada ante la fachada tranquila del primero, y le dijo a Bob, suelta tu arma y bájate del caballo, si no desobedeces, dejaré que tu cuello permanezca conectado a tu cabeza. Bob se tensó, y con una cara llena de miedo le pidió que solo lo dejara ir. Dejaría esta tierra de inmediato y no volvería jamás. Pero el rostro de Riftan ya no era el calmado, estaba mucho más furioso que antes y con un tono aún más frío le preguntó. ¿Quieres que te deje ir después de que atacaste mi propiedad, o mueres aquí o te rindes? Tu elección. Los ojos de Bob rápidamente miraron a su alrededor para comprender la situación. Sus hombres estaban completamente rodeados por los caballeros de Remdragon. Tal vez al darse cuenta de que no había posibilidad de ganar, arrojó su espada, y sus caballeros, siguiendo su ejemplo, también entregaron sus espadas en el suelo. Riftan luego señaló a sus caballeros con los ojos. Ata a todos y tíralos a la mazmorra. Maxi finalmente pudo dejar escapar un largo suspiro de alivio, sus hombros se relajaron visiblemente. No podía creer que después de que él llegara, toda la situación se había aclarado en cuestión de minutos. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Estás herida en alguna parte? Le preguntó un guardia, ella le respondió que estaba bien. ¿Qué estabas pensando?, preguntó una voz fría. Maxi, que intentaba ponerse de pie con la ayuda de un guardia, sintió que se le tensaba la espalda. Cuando levantó la cabeza, lo vio sentado sobre su caballo de espaldas al sol. A pesar de la brillante luz de fondo, podía ver claramente la ira perceptible en su rostro. Ella tartamudeó en respuesta, escuché que había un problema, así que... Pero no pudo terminar su frase porque Riftan gruñendo le preguntó qué diablos estás diciendo que podrías haber hecho. En ese momento, Maxi sintió que la sangre de su rostro se drenaba. Rápidamente inclinó la cabeza hacia abajo para ocultar su rostro blanco por la sorpresa. Se sentía terriblemente sofocante, como si todo el aire de sus pulmones se hubiera ido, para ver a la persona que la trató con tanta amabilidad hasta que se fue, darle una mirada tan fría. Buscó desesperadamente las palabras para defenderse, pero no se le ocurrió nada. Porque fue como él dijo, no había nada que ella pudiera haber hecho. Maxi no pudo terminar la oración y solo pudo morderse los labios con fuerza, estaba segura de que sangrarían. De repente escuchó una dura maldición resonar sobre ella y sintió que su cuerpo se elevaba en el aire.
Maxi ahogó un grito cuando Riftan la agarró por la cintura y la sentó frente a él. Cuando terminó, él gritó a los hombres detrás de él. Primero voy al castillo, así que asegúrense de limpiar todo. Ni siquiera se detuvo a escuchar una respuesta y simplemente alejó su caballo como un rayo hacia el castillo. Los jóvenes, que se habían reunido lejos, se apresuraron a abrir el camino para ellos. Maxi se aferró a su pecho, que estaba envuelto en una dura armadura, y cerró los ojos con fuerza. Su antebrazo, rodeado por un frío brazalete, estaba sujeto alrededor de su cintura con tanta fuerza que dolía. Asustada de que ella se hubiera pasado de la raya, Maxi inmediatamente se encogió de miedo, temiendo que lo hubiera hecho enojar. Había estado rodeada de hombres enojados, sus experiencias eran demasiadas para llevar un registro. Era casi una segunda naturaleza para ella comenzar a sentirse débil cada vez que un hombre más grande se acercaba a ella amenazándola. Pero no era solo la violencia lo que la asustaba en este momento. Era el hecho de que alguien que la trataba tan bien, que se preocupaba mucho por ella, ahora había comenzado a mostrarle sus colmillos. Se sentía como un perro castigado por su dueño por su insolencia. Quería rogarle que no la lastimara, que la odiara. Sabía que se había equivocado, pero su voz se negaba a salir, así que en lugar de eso, solo se aferró con fuerza a su capa en su desesperación. Baja, le dijo Riftan, sacándola de sus traicioneros pensamientos, y se dio cuenta de que finalmente habían llegado al castillo. Él se acercó a ella, ofreciéndole su mano para ayudarla a desmontar el caballo, y Maxi lo agarró vacilante. Se deslizó hacia abajo suavemente, hasta que Riftan la atrajo hacia sí, su cuerpo pegado al de él, levantándola en sus brazos y llevándola a través del jardín. Llegó una avalancha de sirvientes, inclinándose a modo de saludo, pero Riftan no les prestó atención, preocupado por una sola cosa. Pon a Talón en los establos, rápidamente le ordenó al mayordomo, cuando finalmente entró al gran comedor. Maxi levantó la vista dócilmente, observando su expresión y estudiando los detalles de su rostro. Apenas echó un vistazo al salón que ella había hecho todo lo posible para redecorar en semanas. Maxi sintió que su cuerpo estaba temblando más, el miedo crecía dentro de ella. Está enojado, realmente enojado, gritó en silencio en su mente, antes de tragarse el miedo y hablar. Riftan, caminaré sola, dijo suavemente. No hables, le dijo rápidamente Riftan, mientras subía corriendo las escaleras, y la alfombra amortiguaba sus pasos, mientras Maxi se estremecía ante su tono áspero. A pesar del peso adicional de su armadura, y ella en sus brazos, además de correr 2 tramos de escaleras, Riftan apenas sudó. Rápidamente entró en su habitación, dejándola finalmente, y cerró la puerta detrás de ellos. Maxi se quedó en medio de la habitación, de pie sin hacer nada mientras esperaba su castigo. Cuando Riftan se quedó mirando fuera de la ventana sin decir nada, ella pensó, es aquí donde comienza. Ella se preocupó, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si él me lastima físicamente? ¿Por qué está tan enojado? Solo traté de arreglar las cosas como lo haría la esposa de un señor. Sus nudillos se volvían blancos mientras agarraba su falda con más fuerza. Cuando finalmente encontró su voz de nuevo, y abrió la boca para hablar, algo ya le tapaba la boca. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Sus labios agrietados se movieron contra los de ella, la lengua empujando sus labios para entrar en su boca. Las manos de Maxi se levantaron, para agarrarse de él y estabilizarse. Su cuerpo estaba presionando dolorosamente contra su armadura, tirando de ella hacia él, mientras su barba incipiente frotaba su suave barbilla. Ella dejó escapar jadeos de sorpresa de vez en cuando, con los ojos vacilantes mientras lo miraba. Cuando finalmente se aleja, su mirada se endureció mientras la miraba en sus brazos. Preguntó qué hubieras hecho si no hubiera llegado a tiempo, su frustración filtrándose de su voz, mientras la sujetaba con cuidado. Maxi se estremeció cuando el frío metal entró en contacto, pero finalmente se relajó contra él y le respondió, no esperaba que fueran capaces de romper las puertas de entrada. No deberías haber estado allí en primer lugar, él le susurró, pase lo que pase, tú nunca salgas ahí fuera. Especialmente cuando es peligroso para ti. Exclamó con frustración antes de bajar el tono de voz, ¿está bien? ¿Lo entiendes?, le preguntó, su preocupación brillando mientras la miraba a los ojos. Tan entusiasmada con él, rápidamente asintió con la cabeza y el alivio rápidamente lo llenó.
La tensión se desvaneció de sus hombros y dejó escapar un profundo suspiro cuando finalmente se calmó. Después de un momento de vacilación, Maxi finalmente se acercó a él, su mano descansando contra su barbilla, frotando círculos calmantes. Agotado, Riftan se inclinó hacia su toque, hundiendo la cabeza mientras acercaba su rostro, apoyando sus frentes una contra la otra. Ante esta proximidad, el olor a hierba de su pelo hizo cosquillas en la nariz de Maxi. Se preguntó si él había dormido en los verdes campos la noche anterior en lugar de un catre o una cama. Cuando te vi, comenzó Riftan a hablar, su voz temblaba mientras hablaba. En el suelo, sentí que estaba a punto de perder el control. Maldita sea, maldijo, apretando sus brazos alrededor de ella, como para mantenerla cerca de él. Me vine tan rápido como pude, ni siquiera paré a descansar, y cuando te vi así. Lo siento mucho. Pronunció Maxi mientras se acercaba a él, pero los ojos de Riftan se vuelven serios mientras se pierde en sus pensamientos. Si no hubiera sido más rápido, las cosas hubieran sido mucho peores. Maldición, gruñó él. Siento mucho haberte asustado, realmente lo siento mucho. Ella se estremeció un poco. Recordando que todavía tenía puesta su armadura, Riftan finalmente la soltó, y se alejó un poco. Él la inspeccionó durante unos segundos y le preguntó, ¿estás herida en alguna parte? Ella le respondió que no. Él procedió a quitar el metal que lo restringía. Cuando sus guanteletes desaparecieron y se quitaba los brazales, le dijo, permítame verificar. Maxi se sintió como una polilla en llamas, sus ojos hipnotizados por sus orbes negros mientras él la miraba con preocupación. Déjame ver por mí mismo que no estás herida. Añadió mientras comenzaba a quitarle cordón de su vestido. Maxi podía sentir su corazón latiendo dolorosamente contra su pecho, su respiración resonando en sus oídos. Recordó las noches solitarias, la interminable preocupación de cuándo regresaría. Las noches frías en las que se enrosca sobre sí misma, abrazándose a sí misma para dormir en una cama ancha, sola, esperando desesperadamente que él vuelva a casa. Sus manos encallecidas revolotearon por todas partes en su cuerpo. Desde su cabello despeinado, hasta su rostro, descansando sobre sus hombros, y agarró su bata, bajándola bruscamente. Maxi reprimió su sorpresa. Su cuerpo se estremeció cuando el aire golpeó su piel. Podía sentir el sudor resbalando por su cuello mientras él procedía a examinar su cuerpo. Mientras sus manos continuaban vagando, ella sintió que una ráfaga de calor comenzaba a acumularse, reemplazando la sensación helada de miedo de antes. Un rasguño, una cabeza, Riftan le susurró. Maxi parpadeó confundida. ¿Qué? Ella solo pudo pronunciar en respuesta. Cada rasguño que encuentro en ti. Una de sus cabezas rueda por sus hombros, le aclaró en otro cálido susurro, y Maxi sintió que se le erizaba la piel en los brazos con sus palabras. Había un tipo diferente de intensidad cuando lo dijo en voz baja, como una oración silenciosa. Estaba tan acostumbrada a escucharlo gritar de ira, como un furioso incendio forestal. Maxi tembló bajo su toque como una libélula atrapada en una telaraña. Sus diestros dedos hicieron un trabajo rápido con las correas que sujetaban su vestido, cuando sintió que comenzaban a aflojarse y tiraron hacia debajo de su pecho. Sus ojos oscuros recorrieron su figura. Desde sus pálidos omóplatos, hasta su clavícula, bajando por sus senos, todavía cubiertos con una fina tela. Sintió que su respiración se apretaba con anticipación. Una cabeza, dijo finalmente. Sus ojos detectaron rápidamente un rasguño antes de arrastrar el vestido hacia abajo para exponer más de su piel. Cuando llegó a su antebrazo, vio la piel descolorida y furiosa, sus labios se curvaron en una mueca. Nerviosa, Maxi trató de cubrir su moretón y le dijo que lo obtuvo en la biblioteca. No mientas, le pidió él, no estoy mintiendo. Le respondió ella con confianza. Riftan la levantó en sus brazos y se dirigió con ella hacia su cama mientras le decía que estas últimas semanas habían sido tan duras como si fueran años. Sus manos pronto se levantaron una vez más, agarrando el pasador en su cabello, quitándoselo y arrojándolo al suelo a toda prisa. Su cabello quedó libre. Riftan, de verdad no estoy herida, insistió ella. Pero Riftan era obstinado, acostándola suavemente en la cama mientras él se alzaba sobre ella. Sus manos viajaron por sus piernas, deteniéndose en sus tobillos mientras le quitaba el zapato, y luego el otro. Subiendo no pudo contener su mueca cuando él rozó el rasguño que se había hecho al caer al suelo. Inmediatamente, Maxi se cayó, cerrando sus piernas dijo, esto no es nada. Ella continuó, solo me caí sola.
Han sellado su destino con esto, gruñó Riftan por lo bajo, sus ojos mirando profundamente la herida, con un brillo oscuro en sus ojos. Maxi, por reflejo, apretó suavemente su brazo, llamando su atención. Realmente, no duele. No hagas eso por mi culpa. Ella rogó, pero molesto apretó su puño con fuerza y dijo, no solo intentaron una invasión a mis tierras, sino que también lastimaron a mi esposa. Tengo derecho a matarlos y a su sangre para que paguen por sus crímenes. Necesito dar un ejemplo ahora, para evitar que ocurra algo de naturaleza similar en el futuro. Explicó, y los labios de Maxi temblaron. Pero tú acabas de llegar. Su sollozo ahogado se derramó cuando él rápidamente la miró en estado de shock. Poniendo los ojos en blanco, Maxi desvió la mirada mientras continuaba a pesar del temblor en su voz. Si vamos a la guerra, tienes que ir muy lejos otra vez, y tendré que estar sola. Joder, él maldijo en voz baja. Una mano inmediatamente subió detrás de la nuca de ella y tiró de ella hacia abajo, rompiendo sus labios en un beso abrasador. Podía sentir su deseo por ella, su deseo de devorarla, acercarla más de lo que era físicamente posible. Jadeando ante el frío metal de su coraza cuando entró en contacto con él se alejó dejando un hilo de saliva conectado a su boca. Entre jadeos le dijo, ¿tú, qué estás haciendo conmigo? Todo este tiempo ha sido muy difícil, parecía una eternidad. Riftan se dejó caer sobre su pecho, dejando escapar un largo suspiro. Él descendió aún más y comenzó a besar por dentro de sus muslos. Riftan agarró suavemente sus muslos, separándolos aún más, con la cabeza inclinada hacia abajo mientras enterraba la cara entre sus piernas, provocando un gemido entrecortado. La sensación de su armadura contra su piel desnuda era extraña. Se sentía débil, indefensa y vulnerable. Maxi sintió la necesidad de tenerlo más cerca, estiró su mano, y él la cogió en el aire, besándola le dijo que esperara un poco más, le susurró en un tono ronco, entonces lo pondré. Sus caderas se empujaron hacia arriba, como si le estuviera diciendo que se diera prisa. Riftan sintió que su visión se nublaba frente a él a medida que su hambre por ella se intensificaba. Sus cuidados comenzaban a volverse más duros por segundos. Sintió que estaba perdiendo el control de sus facultades, tirando de ella contra él con tanta fuerza que ella temió que la aplastara en pedazos. Siempre estuviste en mi mente, exhaló en ese tono ronco. Riftan deslizó sus manos hacia abajo, las palmas encallecidas rozaron la piel sensible mientras bajaba hasta el interior de sus muslos. Murmuró febrilmente contra su piel, su cálido aliento esparciendo nerviosismo mientras ella abre sus piernas para acomodarlo entre ella. Dejó escapar sollozos ahogados mientras también luchaba con la necesidad de cerrar las piernas debido al dolor. Mierda, maldijo, si haces eso no puedo soportarlo, ni siquiera me quite la armadura. Ella lo miró, con ojos suplicantes mientras él trataba desesperadamente de controlar sus impulsos. Más fuerte, como la última vez, por favor, pierde el control. Ella rogó con sus ojos. Ella envolvió sus piernas alrededor de su cintura con fuerza, instándolo a moverse. No podía creer que hubiera hecho tal cosa. Riftan sintió que se rompía un dique cuando sus deseos se apoderaron de él con toda su fuerza. Se sintió perder el conocimiento por un momento antes de mirarla con un profundo deseo. Aceleró el paso, embistiendo más profundamente en ella. Más difícil. Quería romperla, convertirla en un desastre sollozante. El crepitar del fuego mientras bailaba sobre la madera y el traqueteo despertaron a Maxi de su sueño. Antes de darse cuenta, el día había terminado, y ahora estaba oscuro afuera. Parpadeó un par de veces, sus ojos se adaptaron, antes de levantarse lo más rápido que pudo cuando lo vio. Riftan parado frente a la chimenea, ya se había dado cuenta de que ya había despertado. Maxi, a pesar de sus esfuerzos, sus piernas estaban tercas, inmóviles mientras la fuerza de su cuerpo la abandonaba. Dejó escapar un suave gemido de protesta, cuando Riftan rápidamente se acercó a la cama. Ya estaba vestido cómodamente, una túnica negra con manchas húmedas por todas partes, lo que indicaba que se había bañado poco antes. Mientras se acercaba le decía que era entendible que estuviera así, ya que había pasado un tiempo desde que estuvieron juntos, y eso debió ser difícil para ella. Maxi se llenó de vergüenza recordando lo que habían hecho unas horas antes, no pudo decir nada, solo se quedó observándolo. Quería esperar hasta que te despertaras para tomar un baño juntos,
pero tuve que salir temprano de la cama para interrogar a los intrusos. Él le informó mientras se sentaba en la cama. Entonces, ¿los interrogaste?, preguntó Maxi con nerviosismo. Sí. Suspiró. Incluso convoqué al sacerdote para verificar su estado, le respondió él. Entonces, ¿era realmente un aristócrata?, preguntó ella, mientras Riftan se quedaba en silencio. El ceño fruncido que le dio por su pregunta la puso tensa. ¿Por qué estaba preguntando con tanto cuidado?, se preguntaba él. Riftan respondió en un tono ligeramente desconcertado. Así es. Era un noble de Livadón. Maxi de repente se sintió débil con la confirmación de Riftan. ¿Hice algo mal otra vez?, se preguntaba. Había una persistente sospecha encendida en su mente de que tal vez las cosas no se habrían torcido si ella hubiera accedido a las demandas del hombre y le hubiera ofrecido una entrada pacífica. Aparentemente sintiendo las preocupaciones de su rostro arrugado, Riftan procedió a vencer cualquier tipo de pensamiento excesivo en ella, pero no era un lord, ni un sucesor como decía. Él era solo un hijo que no era muy favorable y su padre eligió a su medio hermano como sucesor de la familia. He aquí que robó el tesoro de su familia y escapó con él a Waden. Mientras hablaba Riftan acercaba su mano hacia el rostro de Maxi para acariciar sus orejas. Él continuó, ha estado deambulando por el país con los caballeros que lo seguían, y luego captó un rumor de que me apoderé de tesoros raros de la expedición del dragón. Los ojos de Maxi se abrieron ante esta información. ¿Vino aquí para lastimar a Riftan?, ella preguntó en un tono preocupado. Cuando esta pregunta llegó a sus oídos, los dedos que jugaban con su oreja se congelaron momentáneamente. Por un momento, su mirada solo se deslizó sobre ella en escrutinio, pero en gran medida por fascinación. De repente se echó a reír. Él no está tan loco, dijo, con una pequeña sonrisa en los labios. Simplemente nunca pensó que cruzaría la tierra de Drikium a Anatol en solo 8 días. Se equivocó de tiempo, estaba muy lejos. Ahora que lo pienso, Maxi recordó que Ruth le dijo que Riftan podría acortar el viaje de 15 a 10 días si se daba prisa. Para que él pueda reducir eso a 2 días más, debe haber estado viajando con mucha prisa. Él continuó, si hubiera llegado un día o 2 tarde, habría sido terrible. Sus palabras de repente se apagaron mientras se sumía en sus pensamientos. Tenía 3 hombres con el que eran caballeros de alto rango. El propio Bab Mereges manejaba un poderoso dispositivo mágico. Hubiera sido difícil, tal vez incluso imposible detener a sus tropas con los soldados restantes en Anatol, decía mientras rechinaba los dientes. Al verlo calentarse más, Maxi lo agarró del brazo con ansiedad. Si bien ella sabía que su furia tenía razón, aún subyace el hecho de que él no podría evitar un conflicto dañino si dañara imprudentemente a alguien de la nobleza. Incluso si dicho noble hiciera algo sin sentido. Juan Obefjan miró hacia abajo y vio sus ojos ansiosos, solo sonrió amargamente, aparentemente consciente de este hecho también. Pero, realmente sería devastador participar en una guerra, como tú dijiste, le dijo él. Maxi sabía que Riftan era obstinado desde sus raíces, por lo tanto, cuando escuchó al hombre hablar en un tono comprometedor, se sorprendió bastante. Mañana al amanecer, me pondré en contacto con su padre. Y luego le voy a gritar que castigue a su hijo después de decirle que compense el daño. Maxi suspiró aliviada. Riftan estaba bastante satisfecho con la idea, más aún viendo que su esposa estaba contenta con ella. Finalmente, encontrando una conclusión para el triste asunto, comenzó a mover sus labios hacia sus hombros, colocando suaves besos en su piel mientras una pequeña sonrisa se formaba en sus labios. Sus besos se movieron tentadoramente hacia su escote y cuando se acercó a ella, Maxi pudo oler un olor fragante de su cabello húmedo. De repente, las palabras de Ruth vinieron a su mente, las de él diciéndole que Riftan probablemente haría un puchero si lo instaba a usar jabón perfumado para ser más satisfactorio a los ojos de la señora. No pudo evitar la risa que brotó de su pecho. Esto, a su vez, provocó una mirada curiosa del observador ajeno. ¿Por qué te ríes?, preguntó él. Bueno, el aroma a rosas de tu cabello, tartamudeaba Maxi, solo pensé que te gustaría más si huele bien. Supongo que no era masculino, dijo Riftan un poco avergonzado. Al verlo alisarse los mechones mojados apresuradamente por la vergüenza, Maxi sintió que se le encogía el corazón. Fue hace solo un tiempo cuando lo conoció por primera vez. En ese entonces, con sus palabras amenazantes y su imponente figura,
Había supuesto que sería tan feroz como su padre, si no, incluso peor. Sin embargo, nunca pensó que en realidad sería el polo opuesto. Un hombre que no se parece a su apariencia externa podría ser tan amable hasta el extremo. Nunca pensó que ahora lo encontraría tan encantador, este esposo suyo al que había tenido tanto miedo una vez. Algo obligó a Maxi a levantarse lentamente a pesar de su cuerpo somnoliento y estirar sus brazos para tocar sus mejillas. Ante el suave toque, su reacción fue instantánea. El cuerpo se endureció como una piedra. Al darse cuenta de sus acciones descaradas, su cabeza se sintió débil cuando un rubor abrasador se deslizó por su rostro. Sin embargo, ella fue resistente al colocar un beso en sus labios. Él le parecía adorable. Bien podría ir hasta el final con dulces palabras. Me gusta, huele bien, y Riftan, tú eres siempre varonil. Riftan, que había estado en silencio todo el tiempo, se acercó rápidamente y sus labios estaban sobre los de ella mientras sus manos serpenteaban alrededor de su cintura para jalarla contra su pecho. Algo hormigueó dentro de ella mientras él acariciaba suavemente sus suaves montículos con ardor. Por la forma inesperada en que su cuerpo reaccionó a su toque, Maxi comenzó a deslizarse de su agarre en vergüenza. Él finalmente pronunció: entonces usaré este jabón por el resto de mi vida. Al día siguiente, Maxi se despertó recién pasado el mediodía, como de costumbre, se lavó y se vistió con la ayuda de una criada. Y se dirigió hacia el comedor, para comer. Mientras caminaba pensaba que a pesar de haberse quedado despierto toda la noche, Riftan ya se había ido tan pronto como amaneció, habiendo salido para enfrentarse a los intrusos. Habiendo recordado que había viajado un largo camino, lamentó que no pudiera descansar adecuadamente. Cuando finalmente entró en el salón después de intercambiar saludos con los otros sirvientes, Ruth y 3 de los caballeros Rendragon, que estaban comiendo, levantaron la cabeza hacia ella. Fijada en sus miradas, Maxi se detuvo de repente donde estaba. A menos que fuera un día especial, los caballeros solían desayunar y almorzar en el salón acomodado por el castillo. Era la primera vez que los había encontrado sin Riftan por su lado, por lo tanto, sus ojos revoloteaban de un lado a otro, insegura con su próxima acción. ¿Estás bien? Caíste bastante mal ayer. Ruth rompió el incómodo silencio que reinaba en el salón. Su cabello estaba despeinado, como si acabara de despertarse de su sueño como de costumbre. Bostezó, ignorante de la tensión en la habitación, y miró a Maxi de arriba abajo. Pensé que te habías roto los huesos ya que Lord Coleps estaba actuando tan desesperadamente conmigo. Pero parece que estás intacta. Es solo un pequeño rasguño, murmuró Maxi suavemente en respuesta. Ya me lo imaginaba, respondió rotundamente Ruth y sacó la silla a su lado y luego le dijo: siéntate primero. Resignada solo se sentó. Ruth continuó hablando: tráiganle a la señora su almuerzo también. Luego hizo un gesto a los sirvientes. Estos últimos se inclinaron sin pensarlo 2 veces. Maxi lanzó una mirada rápida a la cara de los otros caballeros, que no mostraban ni un rastro de sus emociones. Parecía demasiado incómodo e impropio simplemente irse. Sin embargo, incluso cuando ya estaba sentada, aún prevalecía un silencio incómodo. Maxi esperó con impaciencia a que llegara la comida, y cuando no pudo soportar el silencio, finalmente abrió la boca. ¿Dónde está Riftan? Lord Coleps está afuera reparando la puerta. Llamó a herreros e ingenieros para colgar puertas de acero esta vez. Ruth refunfuñó: parece que quiere que se establezca una barrera defensiva. Ya es un maníaco con las defensas y ahora ese maldito noble solo tenía que convertir la puerta en cenizas y ponerlo más nervioso de lo que ya está. Es bueno estar seguro, Maxi respondió deliberadamente con voz animada, aliviada de tener algo de qué hablar. Ruth, sin embargo, simplemente frunció el ceño y exclamó como si tal petición fuera a drenarle la vida. De ahora en adelante, probablemente me romperé los huesos solo para entregar su pedido. Justo a tiempo, la criada entró trayendo sopa con pollo, ensalada y pan recién horneado y los colocó sobre la mesa. Los ojos de Maxi se desorbitaron ante el apetitoso aroma de la sopa caliente que flotaba en su nariz. No sabía exactamente cómo se creaban las herramientas mágicas, pero por las quejas del mago, supuso que debía ser desalentador y problemático. Ruth agarró su cabeza y siguió gimiendo durante toda la comida. Entonces, como si le hubiera dado una bombilla brillante, levantó la cabeza y le preguntó a Maxi: ahora que lo pienso, usted sabe matemáticas básicas, ¿no?
Maxi tragó bruscamente que la comida casi se fue por el conducto equivocado. El hombre al lado de ella la miró fijamente con un brillo peculiar proveniente de sus ojos grises, que hasta ahora, siempre han parecido estar llenos de sueño. Un sudor frío comenzó a brotar en la frente de Maxi. Si ella dice que no podría hacerlo, entonces parecerá que estaba dispuesta a ser considerada una tonta frente a los caballeros que la han estado ignorando como si fuera una completa extraña para ellos e indigna de su tiempo. Sin embargo, si dice que puede hacerlo, siente que su futuro aquí estará lleno de dificultades. Maxi no podía decidir sobre ninguno de los cursos de acción, ya que ambos parecían igualmente sombríos, por lo que decidió evitar sus ojos y esperaba que cambiaran de tema fingiendo estar distraídos por la sopa que estaba comiendo. Sin embargo, Ruth no se rindió. ¿Está bien pagar de esta manera?, le dijo el hombre. No soy lo suficientemente buena para ayudarte. Maxi sinceramente le confió. Lo sé. No te preguntaría si no fuera una situación que podría manejar por mi cuenta, respondió mientras llevaba una mano a su cabeza. Maxi sintió un ligero deseo de ayudarlo, viendo al mago lucir tan lamentable ante ella. Pero aún seguía negándose. Oye, mago, no vayas demasiado lejos. Es una falta de respeto a la señora. El caballero que estaba con ellos, que fingía no escuchar nada de su conversación y solo estaba interesado en comer, finalmente se unió. Maxi pensó que si rechazaba al mago, sería condenada como una persona desagradecida y escucharía esta etiqueta sarcástica cada vez que la encontrara. Estaba segura de que eso era lo que este mago excéntrico le haría si lo rechazaba. Fuera de su ingenio, ella finalmente respondió con un asentimiento y el mago le dio su entera gratitud. Ustedes deben haberse acercado mucho durante el tiempo que han pasado juntos. Evaron, el voluminoso caballero que todavía estaba escuchando su conversación, comentó de repente. Luego extendió la mano para rascarse la parte posterior de la cabeza como si esperara que la implicación de sus palabras se hundiera. Maxi vaciló y respondió con cuidado y se volvió para dirigirse a Evaron. Él me dio consejos sobre la decoración del castillo. Ajá, Evaron respondió casi a tientas. Maxi descartó sus pensamientos ansiosos ante la actitud casi indiferente de Evaron hacia ella y trató de terminar su comida en paz. Pero el silencio que los rodeaba se rompió una vez más cuando habló Evaron. El castillo se ha vuelto bastante agradable a la vista, él les dijo, y Maxi tragó laboriosamente su comida antes de responder un gracias. Pronto, los caballeros que habían terminado de comer su comida habían comenzado a levantarse de sus asientos. Uno por uno inclinaron sus cabezas con respeto, luego se fueron del restaurante. Maxi miró hacia abajo en su tazón de sopa, la comida se veía bastante triste. Quien se había quedado comenzó a decir, no los puedes culpar por su actitud, el duque los ha castigado después de todo. Maxi se sorprendió por la declaración de Ruth y no pudo decir nada. Ruth pareció no darse cuenta de esto y continuó el discurso de manera agria, mientras sumergía la cuchara en la sopa espesa. Aunque es verdad que la campaña del dragón trajo fama y honor a la orden, las cosas se hubieran puesto feas si la suerte no hubiera estado de nuestro lado. Debido a que el dragón rojo no era una bestia más que subyugar. El duque le encargó la campaña a Sir Revcan a pesar de ser completamente consciente del peligro. Y lo que es peor, la esposa que lo recibió no hizo ni el mínimo esfuerzo para cumplir sus deberes como tal. Maxi comenzó a protestar pero Ruth habló. Eso es lo que los caballeros que siguieron a Lord Caleb siempre han estado pensando. Ruth habló con una cara inexpresiva. Maxi solo dejó que su labio temblara en respuesta. Quería argumentar que fue ella quien fue expulsada. Y era ella la que había sido ignorada todo este tiempo por ellos. El hombre la tomó a la fuerza y luego la dejó sin decir nada. Incluso pensó antes que él no la quería ni se preocupaba por ella en absoluto. ¿Qué podría haber hecho ella? Pero pronto, la timidez la asaltó y se dio cuenta de que eso solo podía ser una excusa. Ruth se encogió de hombros a su lado como si el asunto no tuviera importancia y dijo, no tiene sentido mirar hacia atrás en lo que ya se fue. No importa cómo te hayan tratado los caballeros, el hecho de que seas la esposa de Lord Caleb no ha cambiado. No te preocupes por lo que hagan o digan a menos que se vuelvan demasiado groseros. Maxi asintió dócilmente. Unos minutos después Maxi había salido del comedor, se sentía como si estuviera en una situación muy solitaria y ansiosa sin salida.
Tal vez otras personas se sentían de la misma manera que ella. Tal vez su reputación como la esposa, que había empujado a los caballeros prometedores a la muerte y causado que los aliados fieles se alejaran de ella. Entendía su desprecio hacia ella, debían encontrar irónico que actuara como la señora del castillo. Señora. Maxi se dio la vuelta para mirar el origen de la voz, era una sirvienta. Su voz educada vino a saludarla, por detrás, por lo que dejó de caminar y esperó a que se le acercara. El señor me ha ordenado que te pida que vayas a él, le dijo ella. Maxi comenzó a salir corriendo por la puerta antes de que sus palabras terminaran. Cuando pasó por el pabellón y se paró frente a las escaleras, vio a los sirvientes ocupados cargando equipaje en el espacioso jardín. Maxi pasó junto a ellos y bajó las escaleras con cautela. Frente al equipaje, estaba Riftan, que giró la cabeza hacia Maxi cuando la vio. Maxi, él la saludó y Maxi trató de darle su mejor sonrisa en respuesta. Luego corrió rápidamente hacia él, como un cachorro llamado por su amo. Riftan sonrió levemente, y ella preguntó qué era todo eso, y él le dijo que le había prometido que traería regalos. Tomó su mano y la guió hacia adelante junto a una yegua, tan impresionante que encantó a la gente que la rodeaba. «Es para ti, ¿qué piensas?». Riftan le dijo a Maxi. Los ojos de Maxi miraban fijamente a la criatura, sin poder leer su propuesta. «Pensé que los caballos eran demasiado grandes como para que lo montes, así que puede ser joven, pero está bien entrenada», le dijo un poco avergonzado. Maxi miró su rostro tranquilo y luego al manso caballo. «Nunca había visto a una yegua tan hermosa como esta. ¿En serio es para mí?», preguntó ella. Riftan sonrió satisfecho ante su reacción. «Ya te dije, es tuya. Además, no hay nadie aquí que se atrevería a montar a un caballo tan delicado», declaró Riftan. «¿Te gustó tu regalo?», le preguntó él, inclinando la cabeza y mirándola. «Por supuesto, realmente me gustó, nunca imaginé recibir un regalo tan hermoso, gracias». Maxi exclamó después de aclarar su voz temblorosa que estaba llena de emociones. Había querido hablar con más confianza sobre cuánto apreciaba el regalo. Tan pronto como esas palabras escaparon de sus labios, Riftan, que había estado mirándola, bajó la cabeza y la besó. La acción repentina de Riftan tomó a Maxi por sorpresa e instintivamente dio un paso atrás. Riftan se acercó a Maxi, colocó uno de sus brazos sobre su cintura para que no se alejara. «Déjame mostrarte el resto de tus regalos», Riftan le dijo con una sonrisa amable. «¿Hay más?». Maxi preguntó sorprendida y Riftan le señaló la pila de cajas que habían y le dijo: «Todo lo que hay aquí es tuyo». Al verlo, la boca de Maxi se abrió de par en par. Riftan y Maxi se dirigieron a su habitación, ya que ahí habían trasladado sus regalos. Mientras caminaban, Maxi no pudo evitar sentir como si estuviera caminando sobre nubes. No podía creer que se sintiera tan deprimida y ansiosa hace un tiempo. Era como si esas preocupaciones desaparecieran debido a la llegada de Riftan. Riftan, de repente giró la cabeza para mirarla. «Ahora que lo pienso, no te he felicitado apropiadamente por el hecho de que el castillo se ha vuelto muy bonito desde que lo redecoraste. El mayordomo dijo que pasaste por mucho para hacerlo tan hermoso». Debido al repentino elogio de Riftan, Maxi se sonrojó. «¿Te gusta?», ella le preguntó mansamente. «Me gusta. Me sorprendí cuando bajé las escaleras por la mañana. Por un momento pensé que me había mudado a otro castillo de la noche a la mañana». Riftan le respondió de una manera ligeramente burlona y Maxi respiró aliviada. «Ayer no dijiste nada». Estaba preocupada. Maxi confesó al recordar lo preocupada que estaba el día anterior. De repente, los ojos de Riftan se estrecharon hacia ella. «Ayer no pude decirte exactamente, por cierto, el castillo se ha puesto tan bonito, has hecho un gran trabajo, en medio de mi ira. En primer lugar, lo que más me llamó la atención fue ver a mi mujer en ese lío. ¿Crees que habría visto el estado del castillo en ese momento? Incluso si hubieras cubierto de oro todo el castillo, no me habría dado cuenta de nada, no en ese momento». Riftan explicó con el ceño profundamente fruncido y Maxi bajó la mirada, preguntándose qué hacer ahora que la miraba con sus ojos fríos como si estuviera indignado solo de pensar en eso. Como si sintiera que ella se había deprimido por su respuesta, Riftan dejó escapar un pequeño suspiro y le dio unas palmaditas a Maxi en la cabeza tranquilizadoramente.
No quiero estar enojado nunca más, así que no lo menciones. Vamos a ver tus regalos ahora. Rifdal le dijo suavemente con una sonrisa y Maxi asintió con la cabeza en comprensión mientras volvían a partir. Una vez que los dos entraron en la habitación, Maxi fue llenada de regalos por las sirvientas. Desde el continente sur, Rifdal le compró seda de alta calidad y telas con estampados glamorosos. También había piel de zorro brillante, una cinturilla de piel de serpiente, un chal con hilos dorados y joyas. Te queda bien tal como pensé. Le dijo a Maxi con orgullo. Gracias. Respondió ella, murmuró estas palabras con el rostro sonrojado. Maxi se miró levemente en el espejo. Por un momento, la golpeó la incomodidad de verse adornada con tanta joyería. Rifdal le estaba tratando como si fuera la hija real más preciosa del mundo. Fue a la vez agradable e incómodo. Para ser honesta, Maxi se sentía como un payaso con una máscara que no le quedaba bien. ¿Por qué esa cara? ¿No te gusta? Rifdal le preguntó después de notar su expresión sombría. Maxi rápidamente enderezó su rostro. No, es muy bonito. Debes haber estado ocupado. ¿Cuándo encontraste tiempo para comprar todos estos regalos? Le preguntó a Rifdal y este último sacudió la cabeza con desdén ante sus preocupaciones. Dejaste todas las joyas y la ropa que usaste en el castillo de Croix por mi culpa. Por supuesto, tengo que hacer tiempo para compensarte. Respondió con una sonrisa y Maxi rápidamente ocultó su rostro sonrojado. Pero el interior de su pecho dolía como si tuviera una espina clavada. Gracias por tu consideración. Ella le dijo a Rifdal sinceramente. Rifdal parecía feliz con su reacción y les dijo a los sirvientes que organizaran los regalos que no había visto. Mientras se ocupaba de los sirvientes, Maxi se paró detrás de Rifdal tratando de borrar el extraño sentimiento de culpa de su mente. Sobre todo porque no dijo una mentira, pero incluso con estos pensamientos no podía borrar la sensación de incomodidad dentro de ella. Rifdal, luego de confirmar que todos los obsequios estaban completos y asegurados, le informó a Maxi que iría a ver el estado de los prisioneros. Después de que él se fuera, decidió dirigirse a la cocina para asegurarse de que la conservación de las comidas de invierno iba bien. Maxi fue a buscar a Rudis para obtener una actualización sobre cómo iban los preparativos. Rudis luego comenzó a discutir con ella lo que habían estado haciendo. Cualquier castillo está destinado a estar más ocupado durante la época de finales de otoño a principios de invierno. Ya que estas fueron las ocasiones en que las temperaturas comenzaron a bajar rápidamente, y cuando será más difícil obtener verduras frescas. El precio de la carne también se duplicaría o más durante esta temporada, por lo que los sirvientes de cocina tenían que trabajar sin descanso para preparar carnes secas duraderas, frutas en escabeche, salchichas ahumadas y grandes cantidades de harina del molino, y otras existencias para preparar alimentos para el ganado. Maxi escuchó la explicación de Rudis y miró a su alrededor, podía oler el fuerte olor a aceite a su alrededor. Estaba acostumbrada a que la cocina estuviera llena de bullicio y personal ocupado, pero durante los últimos días casi parecía un campo de batalla. Señora, una poderosa voz la cortó con la guardia baja. Maxi luego giró la cabeza hacia la fuente del bullicio, y sus ojos se abrieron con sorpresa cuando vio a 6 caballeros en entrenamiento de pie junto a la estufa para asar carne. Sus rostros estaban brillantes por el sudor, pero sus expresiones eran animadas. De pie al frente del grupo estaba Yorixion. Cuando la vio, vino corriendo hacia ella, su rostro estaba lleno de alivio y alegría. Cuando Yorixion finalmente estuvo cerca de ella, rápidamente le hizo sus preguntas a Maxi. Escuché que pasaste por mucho ayer. ¿Estás herida en algún lugar? Ya está bien que estés fuera así, Yorixion comenzó a divagar, y con cada segundo su voz se elevaba una octava más, y Maxi se sintió agradecido por su aparente preocupación. Estoy bien. Maxi le dijo al joven caballero en entrenamiento. Justo cuando dijo esto, el mejor amigo de Yorixion, Garou, dejó escapar un pequeño suspiro ante las acciones de su mejor amigo. Yori, cálmate, por favor. Estás haciendo que la dama se sienta avergonzada. Garou le dijo a Yorixion. Pero Garou, cuando escuché lo que pasó, nunca sentí más pena por no haber sido nombrado caballero todavía. Yorixion susurró de vuelta.
La expresión de mal humor que tenía Yuricción hizo sonreír a Maxi. Gracias por tu preocupación, pero estuve bien. Los soldados resultaron heridos, pero tu señor llegó justo a tiempo. Maxi les dijo a los chicos para que se tranquilizaran. Yo también he oído esa historia. Escuché que esos idiotas cobardes estaban aterrorizados por el espíritu de Lord Collapse y se rindieron de inmediato. Son patéticos cobardes. Bueno, esos ratones de Livado no serán rival para Lord Collapse después de todo. Yuricción exclamó emocionado. Era obvio que el muchacho había pensado mucho en Riftan. Por cierto, ¿qué te trae a la cocina? Fue solo después de que Maxi hizo la pregunta que los chicos parecieron volver a sus sentidos. Yuricción volvió a mirar a otros caballeros en entrenamiento parados detrás de él. No aguantamos el olor a carne asada. Nos escabullimos durante el entrenamiento. Yuricción respondió y Maxi asintió. Es por eso que todos parecían tan preocupados cuando la vieron. Maxi sonrió significativamente para tranquilizar a los niños que tenían miedo de que la anfitriona pudiera decirle a su líder que se saltaron su entrenamiento. Estamos sirviendo salchichas ahora. Chef, ¿puedes darles un plato por favor? Maxi le dijo al chef mientras les hacía un gesto a los jóvenes para que se acercaran. El chef, que estaba rellenando los intestinos de cerdo limpiamente lavados, levantó la cara y sonrió ampliamente. Estamos asando allí en la olla de fuego ahora. Oye, llene un plato de salchichas y tráigalo aquí. El chef le gritó al personal de la cocina y los niños hambrientos corrieron rápidamente hacia ellos como un enjambre de abejas. Maxi entonces decidió escabullirse cuando los niños comenzaron a comer para poder disfrutar de la merienda cómodamente. Cuando salió de la cocina, le dijo a Rudis que debían ir a los establos a dar un vistazo. Y cuando terminó, regresó a su habitación para escribir un diario simple. Para administrar un gran castillo como el Castillo Calipse, era necesario comprender lo que estaba sucediendo en cada rincón del palacio, para que ella no se perdiera los problemas que tenían o tendrán para solucionarlos pronto. Había mucha gente dependiendo de ellos. De repente, alguien llamó a su puerta. Era una de las sirvientas del castillo. Señora, es probable que Lord Collapse llegue tarde y me ha enviado un mensaje para que usted cene primero. ¿Lo instalamos en el comedor? La criada le preguntó. Maxi le dijo a la criada que cenaría en su habitación. Ella se levantó para sentarse cerca de la chimenea, miró las llamas que ardían en la chimenea. Pensó que el día en el castillo Calipse fue muy largo y a la vez corto. Se sentía difícil cuando estaba ocupada, pero aquí estaba satisfecha en comparación con cuando vivía en el castillo de su padre como si fuera una persona muerta. Pero, ¿realmente merezco ser tratada de esta manera? Se preguntó. Recordando las palabras de Ruth durante el día, Maxi arrugó la cara en profunda reflexión. Solo al observar la actitud de los caballeros, Maxi pudo darse cuenta de lo injustamente que Riftan fue tratado por su padre. No tuvo más remedio que culparse a sí misma. Pero estaba tratando de hacerlo mejor de alguna manera y obtener la aprobación de Riftan. Hablando francamente, ella no entendía muy bien por qué la trataba con tanta amabilidad. No importa cuánto lo pensara, no tenía un lado atractivo para atraer a otras personas. Ella no tenía ni una deslumbrante belleza, ni ningún talento extraordinario, ni estaba llena de ingenio. Lo único mejor que se podía afirmar era que descendía como la hija mayor de un duque. Por eso debía dar lo mejor de sí misma para que toda esa suerte no le abandone.